Continuamos en esta cita con el doctor Marcelo Lam en Vida con Salud para conocer sobre la medicina china y los avances más relevantes de la medicina integrada contra el cáncer y otras enfermedades. Doctor Lam, adelante. Ya en este segundo segmento de nuestro programa, Cita con Dr. Lam en Vida con Salud. Adelante, Jenny. René García dice, doctor, hace algún tiempo le escuché decir que el bicarbonato puede eliminar el hongo en las uñas de los pies. Pero yo lo he usado y he visto que mejora, pero no se va del todo. No sé si lo estoy usando bien. Le agradecería mucho que explique cómo usarlo porque tal vez lo uso mal. Muchas gracias. Interesante, sí, el bicarbonato es alcalino y cuando se usan los extremos, sea esto extremo yin, en el caso de los acídicos, o extremo yang, en el caso de los alcalinos, pues puede eliminar el factor patogénico, sea bacteria o sea virus, y es o inclusive hongos. Por eso es muy eficaz cuando usamos el vinagre, por ejemplo, que es un extremo yin, en grado concentrado, por ejemplo, no diluido ya en agua. Pero también el bicarbonato. Basado en su pregunta, en su información, probablemente o lo está usando muy diluido, o sea, con poca cantidad de bicarbonato, o lo está usando muy poco tiempo. Ahí juega la concentración y el tiempo. Yo le sugeriría que si quiere permanecer usando el bicarbonato, porque me dice que ha mejorado algo, pero no se lo elimina completamente, que use una dosis, o sea, le agregue un poco más de bicarbonato al agua o le reduzca la cantidad de agua al bicarbonato que está poniendo, a la cantidad. Y además de eso, que sumerja los pies ahí en el agua con bicarbonato más tiempo. Probablemente quizás media hora, mejor, sería mucho mejor si pudiera sumerger los pies ahí y retenerlo sumergido por una hora por lo menos. O sea, el tejido, la constitución, digamos, de la uña es mucho más dura, ¿no? Y entonces, pues, necesita que esa agua vaya penetrando, que vaya aflojando y el bicarbonato, esa agua se convierte en alcalina y eso elimina el hongo. Y si quisiera, por el contrario, usar el vinagre, pues sería el otro extremo. Porque fíjese, es interesante, el equilibrio entre yin y yang en la medicina tradicional china es importante para inclusive mantener la salud, pero también los extremos se utilizan con el propósito de conseguir restablecer la salud. Por ejemplo, en oncología se pueden destruir tumores con calor y se pueden destruir tumores también con el frío. Espere, haga una pausa ahí, explique bien eso porque se complica un poco. ¿Cómo es eso? Sí, por ejemplo, con el frío es lo que llamamos crioablación o destrucción de tejido mediante la congelación. El tejido se mueren las células por la aplicación de frío extremo, o sea, las extremidades, los extremos, quiero decir, de yin es la crioablación, la destrucción de tumor por frío. Pero también lo mismo ocurre cuando se aplica, por ejemplo, HIFU, que es el calor concentrado por ultrasonido focalizado de alta intensidad. Y eso produce un calor muy fuerte, concentrado y dirigido hacia el área del cuerpo que quiere destruir el tumor o ese tejido. Entonces se pueden usar esos dos extremos, pero a nivel químico, a nivel de líquido, para destruir factor patogénico, bacterias, virus o en el caso del hongo, pues también se pueden utilizar ambos. En este caso, el vinagre se usa como yin en extremo y el bicarbonato como yang en extremo. Ahora, en el caso de este paciente o de esta persona que llamó con esa curiosidad, con esa pregunta, pues probablemente es que no está usando una concentración suficiente o no está manteniendo los pies en esa agua alcalina por suficiente tiempo, quiero decir.
Doctor, ¿cuándo se usa HIFU y cuándo se usa crioablación? Eso es una decisión del cirujano, de los médicos que utilizan. Hay especialistas, hay médicos que se especializan en una forma de terapia y otros en otra. Es muy interesante. Ambas terapias se utilizan acá en Estados Unidos, pero de forma muy limitada, mayormente para cáncer de próstata, por ejemplo. ¿Crioablación? La crioablación y ambas, y el HIFU también, el exceso de calor. Pero fíjese que esa forma de terapia donde está más desarrollada, que son la cabeza, los líderes en el mundo, es en China y en Japón. En ambas, en HIFU y en criocirugía, le lleva muchos años a Estados Unidos. En la crioablación, inclusive la congelación de tumores, en China se usa no solamente para cáncer de próstata, se usa para destrucción de tumor en el hígado, destrucción de tumor en los huesos, en los pulmones, en el abdomen, en muchas áreas del cuerpo. Y el procedimiento de HIFU está mucho más, el aparato con que se realiza el HIFU es mucho más avanzado en Japón y en China que está disponible acá en Estados Unidos. Inclusive no quisiera que se sintieran mal, quiero decir, los especialistas que hacen ese procedimiento de HIFU. El HIFU está tan avanzado en China y en Japón, repito, que los aparatos son mucho más efectivos. Y los médicos, los especialistas, por ejemplo, el líder mundial en crioablación es el Hospital Oncológico Futa de la ciudad de Guangzhou, en Cantón, en Guangdong, China. Es el líder mundial, a nivel mundial, en la criocirugía, en la crioablación, como también se conoce, la destrucción de tumores en el mundo, son los líderes en el mundo. Ese hospital, el Hospital Futa de la ciudad de Guangzhou, en Cantón, en Guangdong, China. Y el líder en criocirugía, o sea, ese es el líder en criocirugía, el líder en HIFU en el mundo, inclusive destruyen las lesiones, son los líderes a nivel mundial en destruir lesiones en el páncreas con HIFU. Es el Hospital Yanhua, el programa de oncología que tiene el Hospital Yanhua, bajo la dirección del doctor Li Dingang, de quien tenemos el honor de ser, tuvimos aquí. Colega, colaborador y amigo personal. Sí, eres el líder en el mundo, no solamente en esa área, en otras áreas de oncología, como la oncología génica, que son los tratamientos genéticos contra el cáncer. El primer tratamiento génico contra el cáncer fue aprobado por el FDA de China en el 2003. 10 años o 8 años antes que se aprobara el primero acá y los que hay ahora de segunda, tercera generación tienen muchos años de adelanto en esa área de la oncología, también por encima de lo que tenemos acá en Estados Unidos. Más allá de donde se trata el paciente en Estados Unidos, no hay esa tecnología todavía. Seguimos con las consultas. Moraima Báez, ¿qué chance tendría una persona con cáncer de seno si se trata con medicina china? Muchísimo, pero todo depende, disculpen, todo depende del tipo de cáncer de seno. Hay algunos que son más agresivos que otros y todo depende también del estado de salud que se encuentre la persona y del estadio de la enfermedad. Pero casi siempre hay tratamiento para todos los casos y los pacientes, lo que sí puedo decirles es que responden mucho mejor y tienen mayor posibilidad de calidad de vida y también de longevidad, o sea, de tiempo, de esperanza, de tiempo de vida y de inclusive sobrevivir, de overcome, o sea, de sobreponerse a la enfermedad. Tienen mucha más posibilidad cuando se usa la medicina de manera integrada que si solamente se usa medicina tradicional china o medicina convencional. María Contreras dice, ¿alguna recomendación para la caída del cabello? Interesante. Fíjese que todo depende. Hay caída de cabello por toxicidad, inclusive a veces por efectos secundarios de medicamentos o de procedimientos, de tratamientos como ciertas quimioterapias. También hay caída de cabello por
herencia genética, por muchas razones, hay que ver cuál es la razón, pero comúnmente casi siempre está involucrada la circulación periférica. Y hay tratamientos como el mismo Danshen, que mejora la circulación sanguínea profunda y superficial del cuerpo y ayuda muchísimo. A veces el paciente, yo lo he puesto en tratamiento por oclusiones en las carótidas o oclusión inclusive coronaria o claudicación en las piernas. Para mejorar la circulación lo he puesto en tratamiento, por ejemplo, con Danshen, con la salvia michorriza, y como colateral, como efecto colateral, a veces le comienza a mejorar, a salir nuevamente el pelo y el paciente dice, esto es extraordinario. Y yo, bueno, mira, lo que ocurre es que como mejora la circulación, pues, pero fíjese, hay una fórmula y también, o sea, medicina herbaria tradicional china, hay una que es el extracto del Polygonum multiflorum. En latín se dice Polygonum multiflorum, en chino se conoce con el nombre de Shou Wu o Hei Shou Wu. El Hei Shou Wu es el Polygonum multiflorum y de ahí se saca el extracto que también mejora la caída del cabello. Inclusive a algunas personas no solamente le mejora la caída del cabello, recuperan ligeramente, no es que va a tener pelo completamente el tono que tenía cuando era joven, pero sí recupera también ligeramente el color del pelo. Es interesante y el mecanismo de acción se ha estudiado mucho y es un antioxidante muy bueno, pero además de eso, volvemos a lo mismo, mejora la irrigación sanguínea y lleva alimento nuevamente, restaura la salud de la base del cabello, o sea, en el cráneo, ¿no? en el tejido capilar que recubre la cabeza de la persona. Entonces, o otras partes del cuerpo, le vuelve a salir pelo o le mejora esa condición. Así que puede buscar ayuda con un proveedor de medicina tradicional china. Siempre recomiendo que verifique que sea un médico licenciado en medicina oriental. Eugenio Prada dice, ¿qué tratamiento natural sirve para curar condritis costal? Tengo ese problema y solo me dan calmantes y les soy sincero, he leído todos los efectos secundarios que tienen y no quiero tomarlos. Bueno, para eso también no solamente calmantes, le puede el médico convencional indicar antiinflamatorios que tienen casi siempre efectos secundarios severos. Y yo he tenido casos inclusive de que el médico se ha equivocado y ha querido, porque a veces mímicamente parecen mucho los síntomas clínicos que presenta el paciente, pues a un ataque cardíaco. Y eso es muy fácil de comprobar porque en los puntos de acupuntura, principalmente, no exclusivamente, pero principalmente en el esternón, cuando lo presiona, el paciente salta inmediatamente, ligeramente, y eso ya indica que es condritis y no un infarto. Ahora, hay tratamiento con medicina tradicional china que, valga de paso, es natural, inclusive no hay nada más natural. Hay tratamiento con medicina herbaria, como el extracto de Yang Hu Shuo, que es el extracto de Coridalis, es muy efectivo para eso, pero también hay fórmulas como el Xiao Yao San o Xiao Yao Wan que también resuelve ese problema. Pero usted está preguntando cuál es el tratamiento natural. El más natural es la acupuntura, porque ni siquiera el paciente está recibiendo tratamiento con medicina herbaria tradicional china. Lo más natural es la acupuntura y resuelve la condritis costal, pero prácticamente inmediatamente. Es extraordinario. Ese es uno de los temas que tampoco el médico convencional conoce y por ende su enfoque, que puede ser, siempre lo digo, lo repito siempre, no me cabe la menor duda que puede ser un excelente profesional, un excelente médico, sea de medicina interna o especialista, pero desconoce la medicina oriental y por ende el recurso de la acupuntura. La acupuntura resuelve la condritis costal casi de manera inmediata y no hay ningún tratamiento más natural, inclusive dentro de la misma medicina tradicional china, donde utilizamos productos de la farmacología herbaria, que es
digamos, seminatural, porque a pesar de venir de plantas y minerales, pues está procesada por el hombre, ¿no? Pero más que eso, más natural que eso es la acupuntura. La acupuntura no requiere nada más que recibir el procedimiento de tratamiento y resuelve la condritis costal casi de inmediato. El paciente tiene alivio y además se desinflaman los condros en las terminales, o sea, resuelve la condritis. El teléfono de la clínica del doctor Marcelo Lam es 305-267-4560. 305-267-4560. Llamen siempre después de mediodía y, fundamental, dejen número de teléfono si van a dejar un mensaje. Lino Berra dice, desde hace tiempo escucho su programa. Ahora me ha tocado a mí. Recién me han diagnosticado con cáncer de páncreas. En mi país fui médico y ejercí durante 25 años. Hace 8 años, por razones de trabajo, viajé frecuentemente a Hong Kong y Taiwán. Por eso conozco un poco la medicina china y creo en ella. Conozco también mis opciones de la convencional. Quisiera escuchar su opinión y si tiene alguna recomendación para mí. Gracias, doctor. Sí, pero más que recomendarle un tratamiento en específico o un procedimiento, mejor le recomendaría, no sé si vive aquí en el sur de la Florida o si pudiera, si no, bueno, pues pudiera viajar. Yo le recomendaría que hiciera una cita en nuestra clínica y con mucho gusto yo trataría de ayudarle. Hay opciones de tratamiento, repito, efectivas y seguras. ¿Qué quiero decir cuando digo efectivo y seguro? En medicina tradicional china y también en medicina convencional, cuando se utiliza la terminología efectivo y seguro, son tratamientos que han demostrado eficacia, efectividad, pero a la vez son tratamientos que se conocen o que conocemos el mecanismo de acción y por ende sabemos cuándo lo podemos integrar y si de acuerdo al tratamiento que está recibiendo el paciente en cuanto a medicación y o sea las posibles interacciones, etcétera. Son tratamientos que por esa razón se conocen como tratamientos seguros. ¿Por qué digo esto? Porque a veces la persona piensa que porque un tratamiento es natural o de origen natural, porque no siempre porque una medicación sea una fórmula herbaria es totalmente natural. Repito, es formulada por el hombre o preparada por el hombre, entonces ya es seminatural, pero aún que sea completamente natural, como la alimentación puede ser favorable o dañina. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso es importante el conocimiento profesional de un médico licenciado y con la experiencia de utilizar ese tipo de medicina. La medicina herbaria, cuando se conoce el mecanismo de acción, pues uno la puede utilizar de forma efectiva y segura. Eso es lo que quiere decir cuando digo el término efectivo y seguro o efectiva y segura. Doctor, usted nos habla de la importancia de la alimentación en la prevención del cáncer. Sin embargo, en ese sentido, lo simple se hace casi imposible. ¿Por qué no nos habla nuevamente por qué este tema es tan significativo? Jenny, es más significativo de lo que cualquiera persona pudiera pensar. Cuando tenemos en cuenta que la mayoría de los cánceres están asociados o relacionados con nuestra alimentación y estilo de vida. Y la persona a veces se pregunta y se cuestiona, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo desarrollé cáncer? Y lo que ocurre es que el cáncer, mayormente, nosotros como seres humanos tenemos la responsabilidad o nos pone, tenemos el libre albedrío en cuanto pudiéramos decir, ¿no? Estamos puestos al volante, estamos en el comando del barco, de cierto modo. ¿Por qué? Porque menos del 10%, inclusive en la mayoría de los cánceres menos del 5%, pero en algunos casos el 10%, pero la mayoría de los cánceres menos del 5% se atribuyen o se asocian al factor genético que heredamos de nuestros antepasados.
No, no es cierto. O sea, el cáncer no es por herencia, mayoritariamente, Sí, sí. ¿no? Hay un porciento muy bajo, como puedes ver, que sí está relacionado o asociado, de cierto modo, ni siquiera 100% tampoco, pero de cierto modo es uno de los factores determinantes. Sin embargo, la mayoría de los cánceres, yo diría, no es por herencia genética, es por herencia cultural, por herencia de las costumbres que heredamos en nuestra casa, las costumbres de alimentación. Y, y eso es más importante, por eso es que es importante. Y no importa cuántas veces lo tratemos en este programa y en cualquier otro, porque las personas a veces escuchan, pero no le dan la debida atención, la debida importancia. Y es extremadamente importante, particularmente si tenemos en cuenta que hoy día tenemos el conocimiento que no sabíamos antes, que no conocíamos antes. Y entonces pues, tenemos la habilidad de proteger mejor, no solamente nosotros, pero nuestros descendientes, nuestros niños, nuestros hijos y nuestros nietos. Y nuestros seres queridos, todos en la casa. Eso es muy importante. La mujer, que no es exclusivo, no es discriminatorio esto, pero es la que más trabaja en la cocina, por cultura será, Sí, por sí. herencia. A mí también me gusta cocinar mucho, pero bueno, la realidad es que las mujeres pues cocinan mucho más frecuente que nosotros. Y entonces tienen una responsabilidad extraordinaria en cuanto a nuestra salud, a la salud de la familia entera. Y eso es importantísimo. Yo sé que es muy difícil modificar una costumbre que se ha creado desde niño, pero no es imposible. Y es importante repetir esto y siempre batallar, insistir en esto, porque la persona a veces lo escucha, pero le cuesta mucho hacer los cambios. Y hay que tener disciplina. No basta con el conocimiento, con escucharlo, pero es necesaria la disciplina, porque eso es lo que cruza el puente, ¿no? Lo que hace el puente, que es el conocimiento y la disciplina. Si tienes uno de esos dos solamente, no funciona. Entonces, la persona puede obtener el conocimiento porque lo escuchó acá o en cualquier otro programa o lo investigó ella misma, pero necesita la otra parte. El puente tiene dos extremos, dos puntas. Entonces, la otra es la voluntad, la disciplina para poder realizar esos cambios. Y esos cambios pueden hacer una diferencia muy grande en la salud de las personas, no solamente en la salud actual, del presente, pero también en la longevidad de la persona. O sea que la herencia genética no nos tiene que dar tanto miedo. No, es mínima en comparación a la herencia, o sea, cultural, a nuestro estilo de vida. La mayoría de los cánceres están asociados directamente con nuestro estilo de vida. Y dentro de los factores, que es multifactorial, dentro de los factores que más influyen en el estilo de vida es nuestra alimentación, que tenemos que alimentarnos diariamente para seguir viviendo, ¿no? Entonces es el factor más influyente, yo diría. Y repito, es multifactorial, pero es el más influyente de todos. Doctor, quiero hablar del libro, Dos Mundos, una Cura. Ya tenemos la segunda edición casi aquí, ¿no? La segunda edición, bueno, el primer lote lo recibimos y se agotó. El segundo lote ya lo recibimos. Ah, ya lo tenemos aquí. Sí, el segundo lote de la primera edición, pero el segundo lote ya lo tenemos, inclusive está disponible en nuestra clínica nuevamente, porque se agotó el primer lote. Y prontamente, creo que lo anunciamos la semana pasada también, prontamente va a estar en Amazon. Hemos tenido algún problemita en cuanto a al número, porque hubo un error que no es nuestro, es en Amazon, de una coincidencia con otro producto que aparentemente hay coincidencia en el número, no sé, algo así, pero se está resolviendo y prontamente va a estar disponible en Amazon también.
Ahora lo pueden conseguir en la clínica del Dr. Lam o comunicándose al 305-267-4560. 305-267-4560. La dirección de la clínica del Dr. Marcelo Lam es 7360 Coral Way y la oficina 7. Así es. Bien, se nos agotó el tiempo. Dios mediante, volvemos a encontrarnos la próxima semana. Con mucho gusto, Jenny. Este programa ha sido posible gracias a TCN Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami. Teléfono 305-267-4560.